jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, muy buen instante presente. Te doy la bienvenida a una nueva cita consciente, con los brazos, ya sabes, abiertos y un corazón hoy está súper listo, pero que está súper listo para canalizar. Y te estarás preguntando, ¿para qué? ¿Para canalizar? ¿Qué va a canalizar hoy? Bueno, de eso se trata nuestra cita consciente de hoy y por eso es que estoy compartiéndola con una persona que diría no solo sabe de canalizar, sino que vive la canalización en su día a día como una filosofía de vida. Y esa persona es Pablo Morano. Bienvenido, Pablo. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de tenerte con nosotros hoy, porque como te lo dije cuando conversamos, es un tema que me toca muy de cerca, porque es un tema que tuve la gracia de experimentar en mi propia vida y la sigo experimentando a diario, y venía buscando a ver quién me puede acompañar en esta danza donde hablemos de la canalización. Y es un tema delicado, pero a su vez tan fascinante, porque se abre un mundo de posibilidades cuando empezamos a conversar. Todas estas cosas que van más allá de nuestros sentidos, ¿no? De lo que podemos tocar, palpar, degustar, sentir. Entramos como en otra dimensión. Entonces te doy la bienvenida y ya sabes, mi audiencia ya sabe que nunca comienzo con títulos ni con credenciales. Me tiro así, ¡pum!, de cabeza directo al tema para empezar a bailar juntos. Y me encantaría desde ese punto hacerte esta pregunta. ¿Qué es la canalización? Si yo busco en el diccionario de la Real Academia Española qué es un canal, me van a decir que es un conducto a través del cual algo se conduce, algo pasa de un lado al otro, ¿no es cierto? O sea, esa sería la definición teórica. Pero cuando hablamos de canalización hablamos de algo un poquito más profundo que eso. Me encantaría que nos ilumines con tu sabiduría. Sí, mira, primero gracias por la invitación aquí a tu programa y poder estar con tu audiencia. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes todo esto. La canalización para mí es aprender a conectarnos con el corazón. No con el corazón emocional, sino que con el corazón como la parte espiritual que tenemos nosotros. Se cree, y esto es más o menos como uno de los mitos que da vuelta, que la canalización tiene que ver con conectarme con cosas que son externas, que están fuera de mí. Y en realidad la canalización siempre pasa primero por dentro mío. Siempre es un contacto primero con mi corazón. Entonces, imagínate que todas esas veces que te han dicho, escucha tu corazón y vas a saber cuál es tu camino, y uno se queda pensando como, ¿qué significa escuchar mi corazón? ¿Cómo hago eso? Bueno, la canalización es cómo haces eso. Es la manera que uno tiene de poder aprender a escuchar su corazón para poder tomar mejores decisiones, para poder seguir el camino propio. Pero, a ver, yo pregunto. Un canal tiene un punto y otro punto y conecta esos dos puntos. Lo que tú me estás diciendo es que esos dos puntos de conexión no hay uno de ellos que está fuera de mí, sino que siempre es adentro mío. O sea, es una conexión interior de mí a mí. Sí, en un principio siempre es de ti a ti. Uno puede llegar en estados más avanzados a conexiones que están fuera de uno. Pero las conexiones hacia afuera, como nosotros siempre somos uno con todo y estamos conectados con todo, siempre se realiza hacia adentro de uno. Entonces la canalización en un principio siempre es el que yo logre conectarme con mi corazón, con mi esencia, con mi parte espiritual, y eso eventualmente podría llegar a abrirme puertas hacia afuera.
Pero si no me he conectado yo con mi corazón primero, es muy difícil que yo logre conectarme hacia afuera, hacia los otros lugares. Son pocas las personas que logran conectarse hacia afuera de buenas a primeras sin haber pasado por el corazón de uno. Uno necesita estar siempre en ese contacto espiritual con uno mismo primero, antes de lograr expandirse y servir al resto. Me encanta, pero sé que mucha gente está... Si mi abuelita estuviera viva, estaría mirándonos como diciendo, ¿de qué hablan estos muchachos? Vamos a tratar de bajarlo más a la realidad, al día a día. Entiendo que es una conexión con uno mismo, y entiendo, y todos sabemos ya esto, que nosotros somos nuestra misma fuente de sabiduría, nada mejor que esa conexión con uno mismo. De hecho, mi maestra de canalización me dijo, el mejor regalo que te da la canalización es encontrarte finalmente con el mejor maestro de tu vida. Y yo dije, ¡wow! ¡Qué bueno! ¿Quién será? ¿No? Como que, ¿quién es? Y me dijo... Lo quiero conocer. Y dijo, ¿dónde? Contigo misma, ¿no? Y ahí entendí que ese es el mejor regalo que nos da la canalización. Pero vamos a bajarlo desde lo práctico, o sea, ok, yo quiero canalizar, quiero aprender a canalizar, quiero aprender, como tú me dices, a escucharme, a escuchar mi corazón. ¿Hay un protocolo, hay una estrategia, un procedimiento, una técnica para hacerlo, para aprender? Sí, y esto es bastante importante, no solamente porque hay una técnica como para poder hacerlo, sino que lo importante es que uno necesita entrar en un estado de conciencia alterado, ¿sí? Distinto al normal, para que no suene tan fuerte. Uh-huh. Y cuando uno entra en ese estado de conciencia, uno lo que hace es buscar un estado de conciencia que está entre el estado de conciencia de la vigilia, que es el que estamos compartiendo nosotros aquí, uh-huh, y el estado de conciencia del sueño, que es en el que estamos cuando nosotros estamos durmiendo. Y lo que hacemos es, a través de la técnica, el encontrar ese estado de conciencia que es justamente entre el sueño y la vigilia, lograr mantenerlo allí y dejar que desde ahí fluya la sabiduría que todos nosotros tenemos dentro de nosotros y también hacia afuera de nosotros. Pero lo que buscamos es ese punto específico. Y eso se realiza a través de una especie de autohipnosis corta y muy fácil de hacer, en la cual uno entra como para poder estar en ese estado y sostenerlo. Es un estado similar al que buscan las meditaciones profundas trascendentales, uh-huh, y que a través de esa metodología de repente uno se demora muchos años en estar ahí, sobre todo porque si uno está cansado tiende a quedarse dormido, uh-huh, o si tiene la mente muy activa no logra entrar. Exacto. Con la forma que nosotros ocupamos, que fue la que yo aprendí de mi maestra, lo que se logra es quedarse en ese estado un buen rato como para poder dejar que la sabiduría vaya fluyendo de manera fácil y simple. Y me encanta esto que dices del estado de conciencia alterado, que alterado no es como cuando uno dice estoy alterado, ¿no? O sea, significa que es un estado de conciencia diferente al promedio, digamos. ¿Está bien, sí, lo que estoy diciendo? Y para, sí, bajarlo a la realidad, estaba pensando mientras te escuchaba que en realidad uno en un día pasa por muchos estados de conciencia si nos ponemos a pensar. Supongamos que vamos al cine a ver una película, tienes un estado de conciencia. Cuando vas al cine y vas conduciendo tu carro, es un estado de conciencia diferente al que cuando estás mirando una película. Cuando estás, en la cama con tu amante, es un estado de conciencia diferente. Entonces, digo, me encanta esto que estás compartiendo porque me lleva a la reflexión de que no es un tema tan alejado y tan fantasioso. Es un estado de conciencia diferente. ¿Diferente a cuál? Al promedio que llevamos todo el día, pero no etiquetamos los estados de conciencia. Si lo hiciéramos, entiendo que veríamos niveles de relajación y de atención diferentes. Y es ahí donde creo, y por lo que me estás contando entiendo, tenemos que empezar a regular cómo acceder a ese espacio. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. La única apreciación, me gustan bastante de hecho tus ejemplos, porque sobre todo cuando uno conduce, cuando está con la persona con la que está enamorado, uno entra en estados de conciencia donde se cambian ciertas cosas. Ahora, la diferencia es que esos son estados de conciencia que yo comparto con otras personas. Entonces, tengo puntos de referencia externos a los cuales yo me puedo referir para decir, esto es real, esto no es real. ¡Qué bueno! Excelente, excelente. Cuando entramos en este estado de conciencia, es un estado de conciencia no compartido,
que es más parecido al del sueño en ese sentido. El estado de conciencia del sueño no es compartido, es mi mundo ahí, y claro, puede ser que de repente logre traspasarme algunas cosas compartidas con sueños premonitorios o cosas de ese estilo. Y lo mismo pasa en la canalización, es un estado de conciencia que no es compartido, pero que también me podría de repente traer sabiduría o información que no necesariamente es solo mía, sino que pertenece a algo más profundo. Y a eso me refería con la puerta es hacia adentro y después me logro encontrar con cosas que son más de un grupo o de otra persona, por así decirlo. ¿Qué cosas, Pablo? Por ejemplo, yo me voy para adentro. Asumamos por un instante que accedimos a ese lugar, ¿no? A ese estado de conciencia del que estamos hablando. ¿Cuáles son las cosas, por ejemplo, que uno puede encontrar en ese espacio? Mira, los mensajes en un principio, la mayoría tienen que ver con permitir soltar cosas con las que uno ha estado ahí como aferrado por mucho tiempo, sobre todo que tengan que ver con emociones que uno tiene guardadas, que no ha permitido vivir por completo. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una tristeza guardada ahí, lo primero que va a hacer es permitirte que libere esa tristeza para que se suelte. Entonces, lo que va haciendo de alguna manera, y es un efecto secundario en realidad, es generar una sanación interna, emocional. Es lo primero que empieza a empujar. Si no sale con forma de llanto directamente, sí te va a empezar a hablar de que intentes ir soltando esa tristeza. Y te va a ir relatando formas en que tú la puedes soltar, o te va a ir dando ciertos tips y sugerencias de cómo poder hacerla. Cuando dices te va a ir dando, yo para bajarlo. Tú estás en ese estado de meditación, para ponerle algún nombre, ¿no? Que la gente entienda. En un estado profundo de meditación. Y cuando tú dices te van dando, me golpean en la cabeza atrás, o sea, alguien me habla en el oído, ¿cómo se siente? No todos lo sienten exactamente igual, pero sí te podría decir que hay más o menos 3 formas, que son los grupos más grandes en que la forma lo siente. Hay personas que ven imágenes y las imágenes les hablan, entonces no es que la describen, sino que logran dejar que la imagen les vaya relatando algo y se enganchan con ese relato y eso es lo que va fluyendo. Hay personas que sienten cosas en el cuerpo y son muy sensoriales, como de sentir que hay alguien al lado, sentir como que algo viene, como que me abrazan, ese tipo de sensaciones. Un escalofrío. Sí, a mí me pasa personalmente más por ese lado que por las imágenes, por como el corporal, donde yo siento que me empiezo como a disolver en todo lo que hay alrededor, como esa es mi sensación. Y hay otro tipo de personas a las que le llegan como paquetes de ideas en la cabeza. Entonces es como si estuviesen pensando algo, pero es un pensar sin esfuerzo. Entonces no es la mente consciente la que está funcionando, sino que empiezan a venir ideas de cosas. Es muy común al principio de la clase que hago que a la gente le llegue de a una palabra. Y es como que el espíritu de uno, el alma de uno lo va probando. Te tira una palabra a ver si sueltas o no sueltas. Soltaste, te tira otra. Soltaste, te tira otra. Y así van de a poco, probando a ver hasta dónde uno... Y te prueban con palabras que son o chistosas o que están fuera de contexto, como para ver si es que uno de verdad está soltando el control o no. Entonces yo siempre cuento la historia en el curso de que a mí lo primero que me llegó cuando yo tomé la clase con mi maestra fue pollo con papas fritas. ¡Qué poético! ¡Qué filosófico! Me encanta. Entonces la sensación fue, mi alma no debería decir eso. Y ahí me di cuenta, ups, estoy controlando esto. No tengo que controlarlo. Qué bueno, qué bueno. Y así es parte del proceso. Y eso creo que es una de las cosas más desafiantes, ¿no? En esto de la canalización, porque yo digo que es como, no es hacer algo, y esto es mi experiencia personal, no es hacer una canalización, sino es como acceder a un espacio diferente, interior, ¿no? Y esto de acceder a un espacio diferente tiene toda una connotación muy movilizadora, en donde hay texturas diferentes. Entonces, creo que lo más difícil de este viaje es cómo darnos cuenta cuando mi mente me dice pollo con papas fritas, o cuando es información que mi yo superior o que una guía espiritual está realmente bajando y utilizándome como un canal puro
para que yo acceda a esa información. ¿Cuál es la forma de darnos cuenta, el pollo con papas fritas o, mira, tienes una relación que sanar con tu padre? Sí, eso es súper importante y es parte central de lo que se ve en la clase. Y esto no se puede hacer de otra forma más que experimentarlo. Contarlo un poco sin la experiencia se queda medio corto de lo que está pasando. Entonces, yo me doy cuenta cuando hay alguien que sí canaliza y alguien que no canaliza porque no me sabe explicar bien la diferencia entre una cosa y otra. Claro. Sin embargo, el punto está en un permitir que pasen ciertas cosas y no en el ir a buscar. Ahora, la diferencia, esto es como enseñarle a un niño chiquito cuál es la sal y cuál es el azúcar. Y si tú le dices, es el cubito blanco chiquito que hay, el niño chico no va a saber diferenciarlo. Necesita hacer que meta el dedo en uno y lo pruebe, y meta el dedo en el otro y lo pruebe. Y ahí va a poder tener la referencia. Con esto pasa un poco lo mismo, y por eso es, por ejemplo, a mí de repente me dicen, ay, no puedes hacer la clase a distancia. No se puede hacer a distancia justamente porque para tener la experiencia de la diferencia de uno y otro, hay ciertas cosas físicas que hay que hacer, estando en el lugar. Y eso es lo que ayuda a que uno pueda tener la diferencia. Y eso es lo que hace que para mí sea importante prepararse en este tipo de cosas y lograr llegar a un entendimiento lo más puro posible. Si no, es fácil el poder equivocarse y que se mezclen. Y cuando se mezclan, después es difícil también poder separar. Es como que se te da vuelta el paquete de sal y el paquete de azúcar justo sobre el mesón. Después no tienes cómo separarlo. Es así de difícil. Entonces es algo que puede ser complejo, pero se maneja ahí y en la clase le damos una buena cantidad de tiempo a hacer ejercicios que nos permitan entender esa diferencia. Y creo que en base a lo que estás diciendo, interpreto que la práctica es algo muy importante en este camino, ¿no? Es practicar, practicar, practicar con el ánimo de conocernos y de llegar a tocar, a palpar esa textura de cuando uno entra en ese estado, que es muy diferente a otros estados, aún el que tú decías, el del sueño, el de la meditación profunda. Se llama estado de trance, no sé si se dice así en español. ¿Estado de trance es en el que uno está cuando uno canaliza? Sí, es un estado de trance en el que uno entra. Y la práctica, como dices tú, es absolutamente fundamental. O sea, esto es algo que no sirve aprenderlo y dejarlo guardado ahí y nunca más hacerlo. Si no practicas, te va a costar más avanzar. De hecho, hace 6 años atrás, 7 años atrás, en la Universidad de Jefferson en Pensilvania hizo un estudio con un grupo de mediums, canalizadores brasileños de la rama espírita. Y ellos lo que hicieron fue ponerle electrodos en el cerebro y hacerle escáner mientras estaban en escritura automática. Y parte de lo que se dieron cuenta fue que los que tenían menos de 5 años de experiencia, cuando ellos estaban conectados escribiendo, estaban menos tiempo conectados, no lograban sostener la comunicación mucho tiempo, lograban frases cortas e inconexas unas con otras e ideas más simples. Y lo que notaron fue que en el lóbulo frontal del cerebro, donde está la comunicación, se prendía más de lo normal que lo que se enciende en las neuronas como cuando estamos conversando ahora, ¿sí? Y se dieron cuenta que los que tenían más de 5 años de experiencia lograban sostener mucho más tiempo la canalización, estar conectados allí, lograban frases más largas, párrafos largos, ideas conexas entre unas y otras, y el lóbulo frontal del cerebro se apagaba. ¡Wow! O sea, como que había otra inteligencia en otro lugar que se engancha y les trae entonces la sabiduría y la información. Entonces la práctica es absolutamente fundamental como para poder ser un buen canalizador. Y sí, estoy completamente, y me río porque me acuerdo cuando yo empecé a practicar la canalización, siempre tenía miedo como cuando uno empieza a aprender un idioma nuevo, ¿no? Que si no lo practico me voy a olvidar y cuando venga alguien a hablarme en ese idioma, como yo no lo uso a diario, voy a decir, me olvidé cómo se decía comer, cómo se decía mesa, y siempre estaba obsesionada por esto de si no lo practico me voy a olvidar. Y pasaron muchos años y un día cenando con mi maestra, yo ya pobre la tenía harta con este tema de que a ver si se me fue, habré perdido el don, se me habrá ido, ¿qué pasa? No, la volvía loca. Y la última vez que me encontré me dijo, no me vas a volver a decir, no, te prometo que no te lo voy a volver a decir esta vez, Joan, pero sí siento, le dije con total humildad, que con el transcurso de los años esto se hace piel, se hace alma, se hace
Y ella me reforzó el concepto diciéndome, es que tú ya no practicas hacer un canal, ya eres un canal. Entonces me ha pasado muchas veces, y seguramente a ti también, y a muchos de los que nos están escuchando, estar en conversación con alguien, con un amigo, en intimidad, conversando, compartiendo opiniones o dando algún consejo, y uno entra en una vorágine verbal donde empiezan a bajar conceptos e informaciones que cuando uno para de hablar y mira lo que dijo, dice, ¿yo dije todo eso? Y me doy cuenta que no fui yo. Me di cuenta que fui tomada, que fui poseída por una sabiduría superior, que no me animo siquiera a ponerle el nombre de Cecilia porque sería una arrogancia. Entonces, la práctica, estoy de acuerdo contigo al 100%. Lo hermoso de esto es que cuanto uno más lo practica, más se hace de uno, ¿no es cierto? Sí, mira, hay dos cosas importantes que tengo que decir al respecto de eso. La primera es que hay que ser claro en que eso igual puede que le haya pasado a personas que nunca han canalizado en algún Total. momento, porque sucede, ¿sí? Sí. Sucede cuando uno está en conexión muy importante con alguien o cuando está en un tema en el que le apasiona y Sí. está ahí conectadísimo con el tema. Total. A mí me llegan profesores universitarios que han tomado la clase conmigo y me describen el espacio así tal cual como tú lo estás haciendo. Me dicen, pero yo nunca he canalizado. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a buscar, abrir a voluntad. Exacto. Y que no que sea en cualquier momento. Y lo otro es que esa es la idea de donde vamos llegando en lo profundo de la canalización. Más que ir a conectarnos con algo afuera, que de nuevo podría pasar, es llegar a conectar y estar tan anclado en uno mismo, en lo profundo de la esencia de uno, que estoy alineado en espíritu y humano al mismo tiempo, de tal manera que soy uno en todo instante. Sin embargo, eso yo lo he visto en personas que ya llevan unos 7, 8 años practicando canalización por lo menos. Antes de eso, hay que tener mucho cuidado con no empezar a creer que uno está canalizando y que me están diciendo cosas aquí adentro, cuando en realidad es la mente la que está intentando meterse. Manipulando. Entonces, sí, como intentando controlar el proceso. Y esto lo digo porque es algo que le repito a los alumnos mucho y soy muy insistente y catete con este tema, en el sentido de que al principio cuando uno está aprendiendo y está practicando, necesita hacer la separación del estado de conciencia de la manera más fija posible y con un pequeño ritual entre medio para poder irse acostumbrando a los dos estados. Y darse cuenta de cuál es cuál y lograr que se separen. Cuando uno ya los logra ir separando, después viene una etapa en la que uno entra y sale rápido de uno a otro. Y después viene una etapa en la que esto es como que, yo estoy enchufado todo el día. Entonces, es como que que logro llegar a la etapa de la humanidad donde hay wifi. Antes no había wifi, ¿sí? Teléfono antiguo. Con el disco. Con el disco. Claro. Sí. Entonces, hasta que no sé ocupar bien el teléfono con el disco, no me dan el wifi. ¿Sí? Y usualmente hay ciertas pruebas de discernimiento en la vida de uno, sobre todo tienen mucho que ver con el aprender a no enjuiciar ciertas cosas, que hay que pasar antes de que a uno le den el wifi. Y si uno es una de esas personas que le encanta enjuiciar todo lo que ve y todo lo que sucede, es difícil que te den el wifi de esa manera. Ay, qué hermoso, cuánto te agradezco que lo hayas dicho, porque creo que esa es otro de los regalos de la canalización. Creo que cuando se puede llegar a ese espacio de conexión, ¿no? con lo divino. Y creo que poniéndolo en términos básicos, sería como mover el yo a un costado para darle espacio a Dios. A Dios. No me refiero al Dios de la Biblia ni la religión católica apostólica romana, sino al Dios como vos lo quieras interpretar. Lo que a vos te suene como Dios, a eso sublime, a eso superior, ¿no? Entonces, mover el yo, mover a Cecilia para dejar un espacio. Y aquí viene mi pregunta, que la he conversado con todo mi grupo de canalización durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con la higiene espiritual? Con lo que me refiero es, yo voy a canalizar y estoy de mal humor,
físicamente no me encuentro en un estado óptimo, me siento deprimida, me siento cansada. ¿Cuánto pesa todas esas condiciones en mí para poder tener una claridad y un canal limpio para poder hacer esa conexión? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, sí, te entiendo. Okay. A ver, separemos la parte física de la emocional, porque son distintos el cómo se manejan las dos. Okay. La parte emocional, obviamente te puede mover mucho si tú entras a canalizar en un momento en el que estás emocionalmente como con un sentimiento activo muy grande de algo, ¿sí? Sin embargo, la técnica que yo enseño y es la que yo aprendí de mi maestra va con un espacio de una respiración en un principio que ayuda a que eso se vaya ecualizando. Con un espacio, con una técnica tibetana que se llama Tonglen, que es una respiración del corazón que ayuda a que eso se vaya equilibrando. Como entonces, ir limpiando. No sé si limpiando, me gusta más ocupar la palabra neutralizar a mí más que limpiar. Ok, pero sí, válido, pero muy sí, bueno, me gusta. Se puede ocupar. Entonces, eso es la parte emocional. En la parte física, si bien es cierto, no es aconsejable canalizar cuando uno está cansado, por ejemplo, o con el estómago muy pesado, ¿sí? A pesar de que yo aprendí a que no hay un alimento mejor o peor que otro como para que uno canalice, sino que depende del cuerpo de cada uno, claro. Y uno sabe hacerse cargo de eso. Seguro. Claro, si está muy pesado lo que comiste, sí te va a costar un poquito más concentrarte porque vas a tender a quedarte dormido. Claro. Porque la sangre va a estar en el estómago. Como si te tomaste un vinito o 3 copitas de vino, claro, más difícil. Sí. Sin embargo, cuando uno canaliza, y esto para mí es importante decirlo, uno no se siente cansado. Al revés, la canalización te debería revitalizar. Cuando uno se cansa cuando canaliza, cuando está resistiendo lo que está viniendo. Entonces, si me están diciendo algo que a mí no me está gustando, ¿sí? Porque yo sé que tengo que trabajar eso y como que no lo quiero ver, voy a generar resistencia interna y esa resistencia sí me va a generar algo de cansancio. Claro. Pero es la resistencia como de tener en la mano aquí algo mucho rato o tenerla estirada así un buen rato y si la tengo una hora así, la mano me va a doler. ¿No? ¿Sí? Claro. Entonces es como ese tipo de resistencia porque está intentando venir a algo que quiere manifestarse, que quiere mostrarse, que quiere que yo lo vea, y yo no estoy dejando que eso salga. Claro, entonces, te cansa porque estás resistiendo, ¿no es cierto? Exacto, sí. Sí, es muy lindo eso y de vuelta, son todas herramientas para poder mirarnos todo el tiempo, ¿no? Y entendernos, claro, y ver los desafíos que atravesamos para llegar a ese espacio, que es fascinante. ¿Y qué pasa con esto de la canalización de, por ejemplo, un ser que ya dejó su forma física, de una persona que ya falleció? ¿Cuál es la diferencia entre canalizar a mi yo superior y canalizar a una persona, por ejemplo, a mi papá, sí, falleció? Ay, a ver, depende en el nivel en el que esté el espíritu de tu padre una vez que se haya ido. Okay. ¿Sí? Tiene un poco que ver con eso. Lo que yo he visto es que se puede hacer cuando la persona, por así decirlo, ya encarnó en otra dimensión. O sea, es decir, su alma trascendió y ya logró cierto avance espiritual que le permite no estar en esta dimensión ahora. Y entonces uno puede lograr comunicarse con esos seres, con esos familiares. Y usualmente te dan algo de información que tiene que ver con tu familia, pero dicen que ellos están soñando con nosotros cuando nosotros los canalizamos. Y he tenido casos ahí de personas que han obtenido la clave de la caja fuerte de la familia, a tener casos dentro de la clase misma donde un par de personas lograron comunicarse directamente con su papá y lograron reconocer que era el papá mientras estaban en la clase y pasaron cosas bien interesantes porque hicieron que 2 hermanas que no se habían visto hace 15 años terminaran juntas en la clase. Wow. Las 2 canalizando al papá al mismo tiempo. Wow. Como por ejemplo. Entonces depende un poco el nivel del alma de esa persona. En este caso, por ejemplo, el papá de ellas era un maestro de yoga en Bolivia. Era un señor que era pintor, maestro de yoga, tenía bastante trabajo espiritual en sí mismo. Y se manifestó ahí en la clase, hizo que las 2 hermanas que se estaban peleadas hace 15 años llegaran a la misma clase y se terminaron reconciliando ahí mismo. Wow. Bueno, mira, qué curioso, y por algo debe ser que me mencionas este ejemplo, tal vez porque antes de tener la
la cita contigo me preguntaba cuánto compartir de la experiencia íntima y personal de cada uno, porque esto, y sé que me entiendes porque tú vives este mundo, te lleva a un nivel de profundidad muy, muy grande. Entonces dije, wow, ¿me animaré o no me animaré a compartir ciertas cosas? Pero tú me estás hablando de esto y tengo que traerlo, ¿no? Y fue mi padre el que me ingresó al mundo de la canalización. Un padre que de espiritual tenía lo que yo de bailarina rusa, o sea, nada, ni iglesia, ni religión, ni espiritualidad, ni nada que no tuviera que ver con lo tocable, olible, o sea, era solamente eso su mundo. Y esto que tú me estás diciendo, dependiendo de en qué dimensión se encuentre, yo tampoco tenía, más que ir a la iglesia, no tenía ninguna necesidad espiritual en ese momento, pero cada vez que lo recordaba tenía una gran angustia, o sea, me invadía una angustia profunda. Y ahí fue cuando empecé a sospechar que él no estaba en un lugar feliz, que no estaba en un lugar de paz. Y bueno, fue a través de mi maestra que me ayudó a canalizarlo cuando yo no tenía ni idea de lo que era la canalización y que se podía contactar a una persona que había fallecido, la que me validó la información y me dijo, sí, efectivamente, tu padre está perdido. Tu padre, justamente por no haber tenido ninguna preparación espiritual ni ningún trabajo en su fe, no sabe, está absolutamente perdido, y esa era la angustia que yo sentía. Entonces, esto que estás contando me toca muy íntimamente, porque de vuelta fue a través de él que yo pude ingresar a este mundo. Qué paradójico, un padre que de espiritual y religioso nunca tuvo nada, sin embargo fue la llave que me abrió a todo este mundo. Y comparto esto porque realmente cuando uno se empieza a adentrar en este mundo de la canalización, uno no tiene ni idea de los regalos que va a encontrarse en el camino. ¿Qué te ha pasado a ti, Pablo? ¿Qué regalo te gustaría compartir con la gente que nos está escuchando para sustentar este punto, ¿no? En tu vida personal, lo que quieras compartir y cuanto desees hacerlo, ¿cómo te impactó el regalo de la canalización en tu vida personal? Mira, antes de eso quiero decir algo respecto a lo que contabas de tu papá. Claro. Porque justamente el otro caso o sea, es un caso similar al que yo te cuento, pero desde el otro lado de lo que pasa cuando una persona deja el cuerpo, que nosotros creemos que cuando morimos se va el cuerpo y ya, pero hay un montón de cosas energéticas que hacer respecto a la muerte. Y es justamente parte de esa preparación de la que tú hablas, que tu maestra dice respecto a tu papá, la que hace que de repente ciertas almas de ciertas personas estén ahí como medias perdidas y se aparezcan en algunos casos. Y claro, me han tocado varios alumnos que tienen casos similares a ese así, donde después han estado trabajando y ayudando a algunas de esas almas a que terminen de desprenderse y dejar, que es parte importante igual de lo que puede ir pasando en la canalización en sí, a medida de que se van abriendo los caminos de ciertas personas, de lo que su esencia les está mostrando como propósito y sentido de vida. Y aparte, entonces, porque todos somos uno, ¿no? Entonces, si mi papá no pudo liberarse y está en un estado de limbo, también lo estaba yo en algún punto, también lo estaba mi madre y seguramente mis hermanas. Entonces es lo que tú dices, es acompañar a ese ser a donde tiene que ir para también liberar no solo su alma, sino todos los que estamos conectados en primera fila con ellos, ¿no? Después todos los demás, pero en primera fila. Y así fue, el momento que lo liberamos fue algo absolutamente sublime, la sensación de paz. La sensación, ay, se me eriza la piel cuando lo digo, la sensación de liberación personal y de maravillamiento, de que algo que estaba aprisionado y que no estaba en la luz hizo ¡po! Y se liberó y se soltó y empezó a brillar. Es difícil ponerle palabras a esto. Sí, porque parte del proceso de muerte es justamente los lazos que tenemos atados con ciertas personas. Entonces, cuando nosotros no hemos hecho eso, como de recoger nuestros lazos y dejar ir al resto, esas personas igual están afectadas por nuestros procesos como alma que no hemos soltado. Entonces esa persona se libera, esa alma se libera y se liberan un montón de personas alrededor también que están atadas con eso, sí. Me parece súper lógico. Y qué lindo que se haya podido hacer y qué lindo como
lo que tú dices, o sea, de que una persona que uno dice no fue para nada espiritual durante la vida, igual termina siendo el gatillo que hace que un montón de cosas después sucedan y todo es sumamente perfecto de esa manera. A mí me parece súper maravilloso. Me encantaría escuchar un poquito, una partecita de tu vida personal, a ver cómo la canalización te tocó, te acarició, qué cambio hizo, qué regalo te dio en tu camino. A mí me encanta contar una historia que es que, bueno, cuando yo tomo el curso con mi maestra, una de las cosas que pasa es que al final siempre hacemos una canalización que cierra el curso. Y yo durante el momento que tomé el curso fui el más desordenado de los alumnos. Entonces no ¿Por quería qué? preguntar nada al final para que no me regañaran. Sin embargo, la buena maestra sabía que me tenía que decir algo, entonces ella canalizaba a Gaia como el espíritu de la tierra. Entonces a Gaia se le ocurre mirarme a mí y decirme, ¿tú qué estás haciendo? Y yo como, ¿yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo? Y me dice, te has portado pésimo, has sido el peor alumno, te estás escapando y así te escapas de tu vida, no tomas decisiones. Entonces me dice, mira, o tomas la decisión ahora de que se hagan ciertos cambios, esto fue hace como más de 10 años atrás, o tomas decisiones que se hagan ciertos cambios ahora ya, o todo lo que trabajaste en las otras vidas y en estas vidas se acaba ahora. Y yo como, ya, y me dice, la decisión la necesitamos ahora. Y yo, bueno, ya, no, en serio, me dice, sí o no. Y yo, bueno, ya, sí. Y me dice, ok, van a empezar a cambiar ciertas cosas de ahora en adelante, así que prepárese. Bueno, yo en ese momento era socio de un centro de terapias y cosas complementarias en Santiago. Y resulta que el centro se empezó así a venir A abajo, a pique. pique, rápidamente. Qué casualidad. Sí. Ujú. Y entonces yo resistí casi un año más metido ahí, intentando salvar el asunto con el resto de los socios, pero se perdía mucha plata. Claro. Y al tiempo que tuvimos que cerrar ya, cuando ya habíamos perdido mucha plata, mi señora se queda sin trabajo al mismo tiempo. Entonces el asunto se puso muy feo y yo canalizaba y me decían tranquilos que nosotros ayudamos cuando sea el momento. Y yo como, bueno, este es el momento. Entonces Claro. la deuda llegaba como a $30,000, pusimos en venta el departamento y Wow. nada. Buscaba trabajo por cualquier parte y nada, por ningún lado. O sea, era ni como periodista, que fue lo que estudié y lo que trabajé mucho tiempo, ni como Nada. mesero, ni como nada. O sea, era Wow. todo así como la nube negra arriba mío. Y yo preguntaba y me decían, tranquilos, que nosotros ayudamos cuando toque. Y yo como, este O es sea, el hello. cuando toque. Sí. Ajá. Claro. Entonces un día estábamos viendo tele con mi señora y están dando el quién quiere ser millonario. Y yo empiezo a responder algunas preguntas bien y las que no me sé, empiezo a jugar con ella al lado, a decirle, voy a canalizar la respuesta, así como Ajá. para A ver. hacerme el lindo frente a mi señora. Entonces, y empecé a responder todas bien. Y respondí todas las del capítulo bien. Y mi señora empieza con la idea de, ¿y si vas a jugar al quién quiere ser millonario? Y ella es un No. poco tenaz cuando se le mete algo en la cabeza. Entonces, mira, fue tanto lo que me empujó que yo dije ya, voy a entrar al sitio del canal, voy a llenar los datos y me voy a olvidar para que me deje tranquilo y no Como me... decir cumplí, listo, ya hice mi parte. Y yo dije, bueno, yo trabajé en tele un tiempo, típico que llaman al amigo del amigo, esto estaba medio arreglado. El asunto es que me llamaron para jugar y terminó pasando que en el juego mismo, las preguntas que yo no me sabía, pedía que me las dijeran en canalización y me dieron la respuesta y terminé ganándome justo los $30,000 que necesitaba. Mentira. Sí, ¿Te ganaste los $30,000? sí. Wow. Y de esa fue... Espera, aclaremos por favor que no estamos sugiriendo que la canalización los va a hacer multimillonarios. Puede Sí, ser, pero no, ajá, o sea, el mensaje no es ese, ¿verdad? Por sí, favor. sí, claro. Pero mira, más que nada, o sea, el mensaje para mí es, en el momento en que uno necesita ayuda real, te dan la ayuda dependiendo de lo que sea que tú necesites. Y para mí, desde ahí ha sido el aprender a confiar que el universo me va a dar lo que necesito en el momento que lo necesito. Y para mí fue como, yo me reía, o sea, yo era como que estaba en una cámara oculta y los había pillado. Claro, claro. Y les decía, Claro, me imagino, wow, qué fascinante y qué sensación increíble debe haber sido. sí, tremendo.
Y claro, o sea, pero lo chistoso fue que además hizo que todo quedara equilibrado. No fue como que, con esto voy a... No, nada, quedó equilibrado con lo que se debía y el asunto entonces permitió seguir adelante de manera tranquila, pero no, no fue nada así como espectacular de decir, wow. Ahora, lo que sí hice fue que una de las cosas en las que empecé a tener duda que quería estudiar algo, entonces saqué un poquito de esa plata y las pistas que me dieron fue tomar una certificación de trabajo en grupos con personas para aprender a llevar grupos de talleres o cosas así. Claro. Y al tiempo después fue que pasa que mi maestra, dentro de los que estábamos cercanos a ella, me termina eligiendo a mí como el heredero de la Claro. técnica en sí para poder empezar a dar clase. Entonces igual fue así como muy sincrónico y es lo que me ha servido para poder dar clase todos estos años también. Qué maravilloso, la verdad es que me parece, mi cerebro me dice, no, mentira, no, no puede ser, pero sí es, y qué Sí. importante el mensaje que hay en tu relato, porque fíjate que nos cuesta tanto confiar, ¿no? Y digo Sí. esto porque siempre es, sí, yo confío en base a mis términos, confío en base a mis expectativas, confío en base a que, hello, a ver, no tengo más plata en el banco, este es el momento, ¿quién dijo? No, cuando tú confías, no confías condicionalmente, confías incondicionalmente, ¿cierto? Pero eso también Claro. es un ejercicio y eso también es una práctica. Yo recuerdo cuando hice una canalización de un tercero, ¿no? De una tía abuela mía con la que me puse a conversar una noche y tuve una conversación como la que estamos teniendo nosotros. Cuando terminé, cuando salí del trance y recuerdo partes de la conversación, digo, yo estoy más loca que una cabra, estoy para internar en un manicomio, porque por otro lado, como tú decías al principio, ¿quién me garantiza a mí que todo eso que sucedió no es parte de un estado somnoliento, de una fantasía, de una ilusión, de que mi cerebro me proyectó toda una historia? Pero como mi maestra tanto hincapié nos hizo en, si vas a canalizar, tienes que confiar. Porque la duda te va a entrar todo el tiempo y te va a torturar. Tu Ajá. cerebro no quiere que entres a ese espacio. Entonces su estrategia de defensa es la duda. Y te va a machacar con que estás perdiendo la cabeza, que estás enloqueciendo, que esto es toda una mentira. Bueno, pero tanto me dijo con que no dudes, no dudes, no dudes, pero yo, chica mala, y rebelde, cuando terminé esa canalización, le dije a mi guía, yo sé que no debo preguntar, ni dudar, ni pedir validación, pero prometo que es una sola vez, y nunca más vuelvo a pedir validación. Entonces dije, bueno, entonces le veía la cara a mi guía, porque yo soy muy visual, le veo a mi cara a mi guía como diciendo, ay Dios, otra vez con la duda. Me dice, a ver, ¿y ahora qué quieres? ¿Y ahora qué quieres? Le dije, no sé, una forma de validar que esto efectivamente está ocurriendo. Entonces me dice, bueno, ok, ¿qué quieres? Así, a ver, ¿qué quieres? Y claro, yo no se me ocurría, ¿qué le pido? ¿Que me parezca un unicornio blanco en la ventana? O sea, ¿qué le pido como evidencia de que esto? Y se me ocurrió de la nada decirle, mira, mi hija no está en casa, mi hija pequeñita, mi hija no está en casa, te voy a pedir que cuando regrese hagas que se me acerque y me diga algo que nunca me dijo. Cualquier cosa, no me importa qué. Ok, listo, pasó, me puse a cocinar la cena, cenamos, terminamos de cenar, limpio la cocina, me voy a mi cuarto, nunca en la vida me voy a olvidar de este momento, mi familia lo sabe. Estoy colgando una camisa en el closet y siento la presencia de mi hija pequeñita, tendría 7 años, en la puerta del closet. Mamá, sí, le digo, ¿qué pasa? Me dice, no, que te quería decir algo, que no sé por qué es medio raro, nunca te lo comenté, pero sabes que cada vez que escucho una canción de Jardín de Infantes, me duele el estómago. Entonces yo me quedé con la camisa dura así, mirándola, y fue como un... Entonces le digo, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Y ella fue como si le hubieran explotado una burbuja, ¿no? Y hizo, yo no sé, y se fue cantando y bailando para su cuarto. Mira, me quedé, se me erizó la piel, se me erizó la columna desde la cabeza a los pies, y en ese momento dije, nunca más voy a dudar. Y creo que la peor trampa de quien desee empezar a canalizar es esa, es la falta de confianza. Es el seguir alimentando la mente Sí. y no confiar en que cuando uno se abre y lo hace desde el lugar que tú enseñas, es un caudal de información que es pura nutrición.
Mira, y esa es la parte importante de la práctica. Mientras uno más practica, más posibilidades de corroboración tiene de cosas. Entonces, mira, yo me acuerdo una vez estaba de viaje, creo que en Lima, haciendo clase y también estaba atendiendo a algunas personas. Y me desperté esa mañana con la idea de estoy mintiendo. Y mi cabeza apareció así con la idea de todo esto es mentira. Es absolutamente mentira. Entonces tuve ganas incluso de cancelar todas las citas del día porque dije así no puedo. Pero resulta que le pido a la secretaria y la secretaria me dice, no, la primera ya llegó, o sea, imposible cancelar. Y yo, bueno, ok, me lanzo. Vamos. Y me meto en la canalización y mientras estoy adentro, canalizando, mi mente adentro dice, mentira, mentira, mentiroso, chanta, chanta, mentiroso, Ay, Dios mentiroso, mío, mentiroso, mentiroso. Y así, o sea, sí, los sí. 40 minutos que duró la conexión eran 40 minutos de mentira, mentira, chanta. Pero yo vuelvo de la canalización y la señora delante mío está llorando. Ujú. Yo le digo, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó? Me dice, es que es maravilloso. Yo ahora me voy a ir a hacer un tatuaje que nunca me he hecho en mi vida y me lo describiste sin que yo te preguntara tal cual. Y sacó el dibujo y todo el tatuaje y todo el asunto. Y para ella había sido la mejor conexión de la vida. Y yo adentro a mi mente jugando a que era todo mentira. Y eso pasa muchísimo. Pero es Es, parte de lo que uno aprende a diferenciar a medida de que practica. La práctica es súper importante. Y mientras más practicas, más corroboraciones aparecen de ese total. tipo. Hace un tiempo atrás me pasó que una alumna de Medellín me pide juntarse conmigo en un viaje que está haciendo aquí a Chile y me cuenta que había encontrado el manual del curso de hace un par de años atrás y se puso a leer una de las canalizaciones que habíamos hecho durante la práctica del curso, donde decía que ella iba a terminar la relación que tenía, en ese momento estaba casada, y que además se iba a dedicar a viajar por el mundo. Y ella dice, en el momento yo no lo tomé en cuenta. Y efectivamente, dice, al tiempo después me separé de mi marido y ahora me contrató una empresa que me tiene viajando por todos lados y por eso estoy ahora en Santiago. Y quería Wow. aprovechar la pasada para contarte, me dice. Wow. Porque no me lo esperaba para nada, se me había olvidado lo que había escrito. Y cuando agarré el manual dentro del closet un par de años después, fue como, ahí está, o sea, sí lo hice, sí pude. Y todas las dudas que tenía se le disiparon en ese momento. Es que creo que cuando uno empieza a contactar con esa información, el tiempo lineal de alguna manera desaparece. A mí, Completamente. me ha pasado de que me mostraran una imagen que en el momento no pude comprender y lo escribí, ¿no? Que esa es otra cosa que a mí siempre me ayudó muchísimo. Cada canalización que yo hice conmigo o para un otro, la escribí. Y es Sí, increíble que con el paso del tiempo, que puede ser un día, o pueden ser años, uno vuelve y dice, wow, ¿cómo puede ser que sea uno capaz de canalizar tanta cantidad y calidad de información, en donde el tiempo lineal es anecdótico, sí. es la idea lo que uno baja. Por eso a mí particularmente me ayudó mucho complementarlo con el tarot, por ejemplo, porque yo empezaba a canalizar a otra persona y era tal el flujo de información que bla, 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 y la persona cuando yo salía del trance estaba aplastada contra la pared como diciendo, como si le estuviera tirando balas por todos lados porque era tanto el caudal y de tantos colores diferentes que me empecé a sentir responsable y dije, no, esto lo tengo que poder presentar de una manera un poco más ordenada, más organizada. Y el tarot para mí fue esa estructura en la cual podía ordenar la información. Hay miles de formas de hacer esto, no estoy Sí, diciendo claro. que es una sola fórmula, pero a mí me ayudó mucho a ordenar y a clasificar la información, ¿no? Y fue, y sigue siendo fantástico. Ahora, mientras estaba hablando, se me vino el tema de la vibración. Mucha gente ya habla de, bueno, tienes que aumentar tu vibración, ¿no? Tienes que vibrar alto. Y me causa gracia porque los humanos somos tan creativos, ¿no? Hay que vibrar alto, tienes que elevar tu nivel de vibración. Y yo me pregunto, la gente que no está en esto, dice, ¿qué significa elevar mi vibración? Porque cuando uno está hablando de acceder a esos planos, entiendo que la vibración es mucho más alta, ¿no? Y uno está aquí en cuerpo y carne y hueso y con todos sus problemas y emociones y estreses. ¿Qué significa aumentar la vibración y cómo se hace? La verdad no sé. O sea, si te pregunto, ¡Me encanta!
Me encanta. Es que los conceptos de ese tipo yo creo que de repente nos pierden más que lo que Sí, nos sí, ayudan sí. dentro del proceso. Entonces, a mí más que elevar la vibración, a mí me gusta que trabajemos en liberarnos de juicios. Me gusta Perfecto. que trabajemos en conectarnos desde el corazón con otras personas. Me gusta que trabajemos en lograr encontrar mis partes sombrías, dolores y traumas que necesito observar para poder de alguna manera limpiar el canal. Entonces, para mí, si tengo que trasladar algo, el elevar la vibración es, mira, cada emoción y cada trauma que yo he guardado en mi vida es como que he dejado platos sucios en la cocina. Y si no lavo nunca los platos sucios de la cocina, obviamente tengo ahí un estanque lleno de agua verde, pegada, asquerosa, ¿sí? Claro. bien, bien sucia, de la cual me tengo que hacer cargo. Ahora, a medida de que yo canalizo, lo que voy haciendo es voy lavando esos platos de alguna forma. Voy permitiéndome quitarme juicios, conectarme mejor desde el corazón con otras personas. Y luego de eso, obviamente, como es una cocina, voy a tener platos sucios de nuevo en algún momento, porque al cocinar y al comer ensucio platos. Claro, va Y lo que hago generando. es que tengo que lavar lo más rápido posible nomás, para que no se acumule. Así que es Ujú. algo que yo no hago en la casa usualmente. A mí, yo creo que se me acumula la loza y tengo siempre rollo en la familia por eso. Pero, pero en general, en esto, uno mientras más rápido lave los platos que tiene, menos se van acumulando ahí. Entonces, para mí el concepto de elevar la vibración es lavar platos día Está a muy día. bien, está clarísimo, me encanta, me encanta. Y cuéntame un poco como para tener una idea, aunque sea un pantallazo general. Tú enseñas a canalizar, ¿no? Y entiendo que tu foco principal no es vamos a canalizar a gente fallecida, no, no, es a uno mismo. ¿Podrías describirme un poquito, contarme un poquito cómo es la estructura de la clase, cuánto tiempo se demora, qué cubres, qué haces, cómo transcurre ese espacio? Sí, a ver, lo hacemos hacia uno mismo, pero también con el foco en que se le manifieste lo que se le tenga que manifestar a cada persona. Perfecto. O sea, para mí cada uno es un árbol distinto que me va a dar frutos y flores distintas y tengo que lograr Qué dejar que lindo, cada uno tenga lo que puede entregar, ¿sí? seguro. Ahora, nosotros hacemos una clase que es bien intensa, es de 2 días. Usualmente lo hacemos sábado y domingo porque uno necesita tomarse los días completos. Claro. Donde el primer día es teórico, donde lo que hacemos es desaprender muchas de estas ideas preconcebidas que tenemos respecto a lo que debería ser la canalización y lo que es la Mm, espiritualidad. ujú. Y después un segundo día que es muy práctico y es completamente el estar metido ahí practicando, canalizando lo más que podemos. Y ahí lo que hacemos es ir pasando por distintas energías de distinta vibración, en distintas dimensiones, como para encontrar dónde está la que a mí me corresponde. Y al final de eso logramos estar en contacto ya con uno mismo en ese instante. Entonces es una clase que es muy de prueba, tipo laboratorio, es muy segura además, donde el manejo del grupo es muy importante para que uno esté lo más tranquilo Claro. posible. Y también al mismo tiempo es muy importante el animarse a lanzarse, el estarse lanzando todo el tiempo, Confiar. practicar, practicar, practicar. Y claro, y esa misma práctica ayuda a que aparezcan corroboraciones en el mismo proceso, porque en las mismas prácticas entre algunas personas empiezan a aparecer cosas que son mensajes de uno para otro, así sin quererlo, y Claro, eso es muy lindo. claro. Y hay alguien que no pudiera, por ejemplo, hay algún requisito. Yo escucho gente que me dice, no, porque yo ya nací, tenía otro sentido y veía gente muerta. O sea, Mm. ¿tiene uno que tener un prerequisito para poder tomar esta clase o cualquier persona puede tomarla? No, no hay prerequisitos, cualquiera puede tomarla. Sí, o sea, hay personas a las que les puede costar un poco más que otras, Claro. pero en general para eso está la práctica y el 99% logra soltarse como para poder incluso sacar algo, porque el 100% logra conectarse con algo. Hay personas que de repente en la timidez como que no lo logran expresar, Ujú, aunque logran recibir imágenes, por ejemplo, ujú. ¿sí? O sea, logran ver imágenes, logran tener cierta conexión, pero no logran expresarlo. Pero son muy poquitas las que pasan con eso. O sea, yo ya he tenido más de 1000 alumnos en estos más de 6 años enseñando y son un par de personas a las que le ha costado así realmente el poder moverse. El resto
todos logran entrar y quedar fluido, y después, bueno, la práctica hace el resto también. Qué bueno, Pablo, la verdad es que te felicito de todo corazón por tu labor, porque si hay algo que hoy se necesita no es que nos conduzcan a nuevos gurúes, a nuevas filosofías, a nuevas, sino que nos conduzcan, que nos recuerden el camino a nosotros mismos. Y creo que la base de lo que vos enseñás es esa. Pongámosle canalización, la palabra que querramos, alta vibración, pollo con papa frita, no importa cómo lo llamemos, pero la realidad es que desde lo empírico y desde ser una persona que transitó este camino también con colores diferentes, siento que tu aporte es desde ese lugar, desde el tomarle la mano a un otro y decirle, vamos a recordar juntos cómo volver a encontrarte, para encontrar ese GPS interior que todos tenemos y que por tempestades, por la vida, por veranos, por lo que fuera, lo hemos dejado en algún rinconcito formando telaraña. Entonces, te agradezco de todo corazón por todo lo que haces, por toda esta gente, y creo que nos quedan unos minutitos más. Me gustaría ahora sí, Pablo, que le compartas a la gente que esto le resuena, que siente que me gustaría saber un poquito más, ¿por qué no tomar esta clase? ¿Por qué no darme este regalo? ¿Cómo pueden contactarte? ¿Qué páginas, qué social media tienes? Somos todo oídos. Bueno, la canalización es eso, es el lograr reempoderarte, encontrar el poder en ti mismo. Entonces, si les interesa poder conocer más, pueden entrar a mi sitio web, es pablomorano.com, o sabiduríainterior.com, los lleva igual al mismo lugar. El medio social ocupamos mucho Facebook, que es Pablo Morano también, aparece como Pablo Morano Bichner, o si no, en Instagram aparezco como Morano Pablo, al revés, el apellido primero antes del nombre. Ok. Y, y también, bueno, el WhatsApp, si quieren pueden escribirme al WhatsApp, es el +57 313 5011 463. Ese es el WhatsApp. Lo estamos poniendo en pantalla para así la gente lo puede tomar nota y agendarlo. Sí, yo intento responder todos los WhatsApp, a veces me demoro, porque tengo ahí tenemos grupos con los alumnos. Me imagino. Para mí esto es necesario que haya acompañamiento todo el tiempo, entonces existe una red de acompañamiento, la estamos intentando fortalecer igual con personas que ya han estudiado conmigo, con tal de que también sirvan de apoyo a otros, y entonces todo eso funciona de cierta manera de que efectivamente las personas puedan tomar ese poder de nuevo interior que todos tenemos, siempre ha estado ahí, nunca se ha apagado. Lo que pasa es que nosotros en esta cultura nada más lo tenemos medio escondido, es solamente eso. Así es. Pablo, qué hermoso, la verdad es que disfruté inmensamente esta conversación, la que tuvimos antes, que quedé fascinada porque fue realmente increíble conectar con un desconocido como conectamos en nuestra conversación compartiendo nuestras experiencias. Así que de vuelta, te agradezco principalmente tu compromiso, tu dedicación y tu amor a toda nuestra comunidad. Sé que vas a estar aquí en Miami, que vas y vienes y que sos la hormiguita viajera que está por todo el mundo llevando estas clases. Así que para todos los que quieran saber un poquito más, ahí están las formas de contactar con Pablo. Y con este gran aplauso, Pablo, te agradezco nuevamente. Si querés despedirte con un mensaje y cerramos contigo. Muchas gracias, Ceci, por la invitación, por la oportunidad de poder conectarme con tu audiencia, como te decía. Y el mensaje ahora es simplemente prueben. La espiritualidad de hoy necesita que uno vaya y pruebe las cosas. Que no te digan cómo las cosas son, que no te lo diga un libro, que no te lo diga una persona. Anda, prueba tú qué es lo que te pasa a ti cuando te conectas con algo, cuando haces una técnica, cuando entras en un proceso. Permítete vivirlo y déjate el espacio para tener esa experiencia. Necesitamos que la espiritualidad hoy sea completamente experimental, así que atrévete a seguir el camino que sientes que tienes que seguir nomás. De la mano contigo sin ninguna duda. Gracias, Pablo, gracias nuevamente. Gracias. Un abrazo y un beso enorme. Gracias. Como dice Pablo, la canalización, como todo lo que hacemos a diario en el mundo espiritual, siempre se trata de llevarnos a nuestro interior, de recordarnos quiénes somos.
de dónde venimos y a dónde vamos, de empoderarnos. Y me encanta esto de este pensamiento de poder mover nuestro yo a un costadito, por un rato aunque sea, y dejar que Dios nos hable, porque eso es, desde mi percepción y desde mi experiencia personal, simplemente lo que es la canalización. Moverme a un costado para que Dios me hable, me susurre. Te mando un abrazo y un beso enorme. Te doy gracias por una nueva cita, por un nuevo acompañante. Te doy gracias porque es difícil poder responder a todos los mensajes, pero cada mensaje que recibo con un gracias, con una experiencia personal compartida, me ilumina, me da más fuerza para seguir en este camino y para seguir juntando nuestras lucecitas e iluminar aún más cada día. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. La invitación está hecha para el próximo jueves a las 7 p.m. hora de Miami por jltradio.com. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.